Al doctor Oscar Cuartango, quien es un peronista de toda la vida, que ha cumplido diversos cargos, ha sido ministro de Trabajo en la provincia de Buenos Aires, ha estado en jefatura de gabinete de ministros, un hombre que conoce mucho de la historia gremial, que fue parte de la historia y es parte de la historia gremial, y que tiene un gran conocimiento. ¿Cómo le va, doctor Cuartango? Marcelo Seijas lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Un gusto verte, Marcelo. Un gran placer verlo. ¿Cómo está? Ah, ya Hace mucho se que no conocen. Nos estábamos. conocemos, sí, sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, lo estábamos esperando, doctor. María Martínez lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás? está? doctor, hoy se cumple una vez más, como 1 de julio, en 1974, fallece cumpliendo su mandato presidencial el general Juan Domingo Perón, presidente, obviamente, en ese momento del país. Ha pasado ya muchísimos años. Hubo una dictadura en el medio, hemos vuelto a la democracia, el peronismo ha estado y ha dejado de estar en el gobierno. ¿Y qué reflexión le trae a esta altura del partido la actual situación en relación a los derechos que Perón en sus gobiernos fue inculcando hacia el movimiento obrero? Bueno, primero debo destacar un par de cositas. Por un lado, que Perón fue el único argentino electo 3 veces presidente, que fue el primer presidente electo con el voto femenino. Y por otro lado, también que el peronismo llegó siempre al poder por el voto popular y sin proscripciones, en elecciones libres, democráticas y sin proscripciones. Cosa que no sucedía normalmente porque hasta algunos presidentes constitucionales, entre comillas, tuvieron el vicio de que fueron electos con la proscripción del peronismo. Por ejemplo, Ilia y por ejemplo Frondizi. De manera que el peronismo es el único partido que llegó siempre al poder por el voto popular. Y Perón nos marcó a fuego cuando el 17 de octubre del 45, pudiendo haber sido ungido presidente de facto, le pidió a Farrell, al preguntarle a Farrell qué quería, que convoque a elecciones. Es decir, que Perón está enraizado, y el peronismo está enraizado con la democracia y con el voto del pueblo. Y esto no es un tema menor porque se nos ha atribuido actitudes antidemocráticas y antirrepublicanas permanentemente, y lo están haciendo actualmente. Bueno, podríamos decir que en este momento hubo juicios de la Corte Suprema diciendo que donde hay una necesidad no necesariamente hay un derecho, en contra de lo que Evita y el peronismo ha pregonado siempre. El presidente de la Corte precisamente fue, nada más ni nada menos. Dígame, doctor, ¿cómo ve, cuál es su reflexión? Hoy estamos en un día en el cual el presidente de la Nación va a hablar o está hablando en este Está momento. hablando en este momento una osadía tremenda de mi parte, hablar en paralelo con él, pero bueno. Bueno, pero está hablando en un acto de la CGT. Sí, 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 por supuesto. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Bueno, precisamente la CGT es el ámbito donde naturalmente le optó Perón por hacer todos sus anuncios. Inclusive no podemos negar y desconocer que el peronismo surge de una alianza entre Perón y la Confederación General del Trabajo. Incluso cambia, digamos así, la estructura y el posicionamiento del sindicalismo argentino a partir de Perón. Más aún te diría, vos fijate que como consecuencia de un primer trabajo de Vialet Masset sobre el estado de la clase trabajadora argentina, se presentó un código de trabajo de Joaquín B. González, ministro de Interior de Roca, creo que en 1904, 1905, que fue rechazado
por derecha y por izquierda. Por la Fora, porque había ganado el Congreso de la Fora, habían prevalecido los anarquistas ante los socialistas, y no querían ningún derecho que fuera recibido sin la lucha popular y que hubiera sido dádiva del establishment. Y el establishment no lo quería el proyecto porque no quería pagar los costos que el proyecto llevaba aparejado para los trabajadores. Precisamente la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo fue lo único que se aprobó de ese proyecto, y precisamente fue donde Perón comenzó su carrera en junio del 43. De manera que Perón viene enraizado con el peronismo, viene enraizado con el sindicalismo y con la Confederación General de Trabajo. Más aún, yo me atrevo a decirte que al hacer extensivo la protección contra el despido arbitrario, que era exclusivamente para los trabajadores empleados de comercio por la ley 11729, Perón posibilitó la afiliación masiva a los sindicatos. Muy bien, ahora, en este momento, en Naciones Unidas y el Objetivo de Desarrollo Sostenible, hay como 3 ejes centrales que se vertebran, ¿no? El medioambiental, el social y el económico. Y ya en su primer gobierno, Perón comienza a trabajar sobre los 3 ejes, porque en sus escritos ha hablado sobre las cuestiones económicas, sobre los derechos de los trabajadores y el tema social, y también sobre el tema medioambiental. O sea que, ¿cuál es su reflexión al respecto? Bueno, precisamente yo creo que tanto la economía como el medio ambiente tienen que ser socialmente sustentables. Es decir, que tiene que ser el aspecto social el que prevalezca en todos los órdenes de la vida social, ¿no? De la vida en comunidad. O sea que, digamos, ya desde hace décadas, el movimiento... Desde los orígenes del peronismo, sí. Desde hace décadas se ha venido trabajando en conjunto y teniendo una visión estratégica a largo plazo. Por supuesto, es decir, Perón inclusive, la vigencia de Perón y de su pensamiento da cuenta de una enorme visión estratégica. Con lo cual, no sé, Alberto, pensé que ibas a querer decir algo. Sí, le quería consultar a Cacho. Perón en su momento, ya en su madurez, dijo algo así como que la doctrina era importante, pero algo que podía cambiar por el simple paso del tiempo y el cambio de las condiciones sociales, pero que no debía variar eran los valores de fondo que constituían esa doctrina. ¿Vos pensás que en este momento que se habla tanto sobre el peronismo, sobre la pérdida de su caudal electoral o del respaldo social, de las reconversiones, de las reconfiguraciones que ha tenido desde la muerte de Perón hasta el presente, ¿vos pensás que es necesaria una actualización doctrinaria y también llevar adelante ese cambio generacional que planteaba Perón, pero que, bueno, que a consecuencia de las características que ha adquirido la vida argentina, se dio de una manera limitada y bastante traumática? Yo creo que el recambio generacional se debe ir y se va a ir haciendo en forma lógica y natural. También Perón decía que no era cuestión de hacer el recambio tirando a los viejos por la ventana, ¿no? De manera que hay que respetar a los viejos y un poco ejerzo una autodefensa, digamos. Pero porque hubo como una guerra del cerdo, ¿no? Que se vino, lamentablemente fue malentendida esa frase de Perón. Por supuesto, pero digamos las cosas como son, es decir, los intercambios generacionales o los recambios generacionales se dan naturalmente en base a las circunstancias fácticas y físicas, ¿no? Y a la cronología. Pero por otro lado,
coincido en que se debe actualizar, no reactualizar, actualizar a las actuales circunstancias la doctrina peronista, y que lo que prevalecen son los valores, y sobre todo el valor del humanismo, de la justicia social. De nuestras 3 banderas, 2 son operativas y una es la principal y fundante. Las 2 banderas primeras son la soberanía económica y la soberanía política y la independencia económica, pero son operativas para lograr la justicia social, que es el gran postulado que tiene Perón y que lo consagró en la Constitución del 49, porque la Constitución del 53 y del 60 eran una constitución con su reforma, o 2 constituciones, según las visiones distintas de los constitucionalistas, netamente liberales, y el constitucionalismo social se impone en nuestro país con la Constitución del 49. Y en particular, además, se ratifica con la reforma espuria del 57 con el artículo 14 bis. Y le démosle la derecha a los radicales y a un radical que fue Crisólogo Larralde, que fue el autor, digamos, político de ese artículo, que impidió que se retornara a las constituciones liberales. Doctor, yo tengo una pregunta para hacerle, porque al principio usted me pareció como que no estaba muy de acuerdo con la gestión de Alberto Fernández, ¿no? El peronismo lo cuestiona mucho, Alberto. ¿Qué es lo que no? ¿Por qué no lo aceptan? ¿Qué es lo que hace él antiperonista, como para que el peronismo, valga la redundancia, tome esta postura? No, yo no lo cuestioné de ninguna manera. Lo respeto, pienso que ha tenido aciertos y errores, y que también ha tenido que enfrentarse con una pandemia, con una deuda externa considerable, y sobre llovido mojado con la guerra de la invasión de Europa, de Rusia a Ucrania, ¿no? Uh-huh. Y después también debemos recordar que el triunfo del 2019, sí, del 2019, sí, se debió a una genialidad de Cristina que sorprendió a propios extraños, que fue la candidatura de Alberto. Uh-huh. Y que esa candidatura y ese frente que se formó en torno a esa candidatura no estuvo basado en ejes programáticos, y por eso inclusive las diferencias que existen de posiciones entre los distintos sectores que la integran, que error que no se debe repetir hacia el 2023, donde se deben discutir los ejes programáticos, qué hacer con la energía, qué programa tenemos para los transportes, qué programas tenemos o qué posiciones tenemos frente a la deuda externa, porque no se puede debatir sobre la marcha y en función de las coyunturas las posiciones de un gobierno. Deben de estar previamente establecidas. Obviamente que cada uno le pondrá su impronta, pero debemos discutirlas previamente. Doctor, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Simsovich. Bueno, un gusto escucharlo. A ver, vamos a hacer historia, ¿no? Un poco, ¿no? Alberto Fernández no es un peronista puro. De hecho, hace 20 años estaba con Cavallo. ¿Cómo cae esto en el peronismo? ¿Cómo cayó en su momento, ya desde la época de Néstor, la incursión en el peronismo de Alberto Fernández? Diríamos que no es un peronista ortodoxo ni un peronista tradicional, sí es cierto, pero está legitimado por el voto popular, y en función de eso tiene que gobernar y tiene que asumir sus responsabilidades, y tenemos que también asumir que es presidente y respetarlo como tal. Doctor, una consulta. Estamos en un momento que pareciera de reconfiguración internacional en medio de una guerra que fue la invasión por Rusia hacia Ucrania, y un realineamiento de las fuerzas, digamos. Pareciera ser el comienzo, ser el comienzo de la caída de la unipolaridad a nivel internacional que venía sosteniendo Estados Unidos, y aparecen otros actores como China y como otros países más. ¿Cuál cree usted que debiera ser la actitud? No me refiero, ya le digo, al gobierno, pero
sí al Partido Justicialista, porque me parece que podríamos recordar, usted tiene mucho más conocimiento, que el mismo general Perón había en su momento mantenido una posición de independencia y de vínculo con muchos líderes de todos los países. Por supuesto, y yo apunto y apuesto fuertemente a la multipolaridad. Pero, y no a una potencia hegemónica. Eso es incluso en la tercera posición del peronismo, que surge como consecuencia de las situaciones de la posguerra, donde se da una bipolaridad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos y sus aliados, ¿no? si puede recordar más o menos su memoria, la tercera posición hecha como doctrina por Perón, ¿en qué año fue formulado? Más o menos. Y yo estimo que debe haber sido bueno, primero fue un caballito de batalla en el proceso electoral del 46, la consigna Braden-Perón, con lo cual se colocó en una alternativa, en una posición de no embanderamiento con Norteamérica. Y como tampoco es marxista el peronismo, porque claramente abreva en un capitalismo social, yo creo que desde sus inicios Perón tenía en su mente la tercera posición, que obviamente emergió claramente luego de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en el año 45. Bueno, después cuando se reparte en el mundo en Yalta, ¿no? Podríamos decir que durante décadas ese pensamiento ha perdurado vivo. Por supuesto, incluso el capital de las pequeñas y medianas empresas está fuertemente arraigado en el peronismo, y prueba de ello es que tanto en su primera gestión de gobierno como en su segunda gestión, 2 empresarios pymes fueron ministros de Economía, Miranda y Gelbar. Doctor Oscar Cuartango, muchísimas gracias por su tiempo y la amabilidad de estar aquí con nosotros. Ha sido un gusto, y aparte ha sido un gusto reencontrarme contigo. Un gran placer, un abrazo grande. Te mando un abrazo. Un abrazo inmenso. La acupuntura es un proceso terapéutico de la medicina tradicional china, desarrollado